agradecer este gesto sincero de ustedes, de nuestra querida rectora Soraya, de todo el equipo directivo, de todos los estudiantes, profesores, de todo el personal de trabajadores, obreros y obreras de esta Universidad Experimental de la Seguridad, que sin lugar a dudas aquí, donde se ha levantado su sede central, aquí donde quedó ese monstruo de muerte y violencia que era el retén de Katia, que durante años fue un depósito para la destrucción de varias generaciones de nuestros jóvenes de aquí, de toda Caracas y de otros lugares del país. Aquí, de la mano de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, se levantó este milagro que son ustedes. Pudiéramos decir, sin temor a exagerar ni a equivocarnos, que la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad es uno de los milagros del comandante Hugo Chávez en su vida aquí con nosotros, ejerciendo su jefatura y su liderazgo. De su mano nació este milagro, que ahora forma a una nueva juventud. Ustedes están obligados, muchachos, obligados por la patria, en honor a la memoria de ese gigante que tuvimos entre nosotros y que aún nos vigila desde su vida eterna, a ser la mejor policía en lo humano, en lo profesional, en lo científico, en lo moral que jamás haya existido en la historia de esta patria. Ustedes tienen que ser una policía que promueva los valores de la paz, de la vida, que proteja al pueblo verdaderamente, que combata el delito con su ejemplo, con su moral, con una moral vertical. Ustedes tienen que ser una columna central del proceso de transformación socialista de la vida de la sociedad venezolana. Ustedes son un instrumento de la construcción del socialismo y tienen que asumirse como tal, siendo ustedes hijos de la mano milagrosa de Hugo Chávez. Tienen que tener el compromiso eterno en su corazón, hombres y mujeres jóvenes que se forman como policías científicos para ser instrumentos de la construcción de la paz, de la vida, con las comunidades, con las organizaciones sociales, con el pueblo organizado, con la juventud. Precisamente en este patio que ustedes están aquí parados, yo le venía recordando y conversando con nuestra querida rectora Soraya. Aquí estuvimos presos varias veces, porque sí, pues, porque le daba la gana a los gobiernos de turno meter preso a cualquier joven y patearlo, algunos desaparecerlo. En una semana, recuerdo cuando existía el Plan Unión, 3 veces me trajeron para acá. Y así muchos jóvenes. La represión contra el pobre, contra el pueblo, contra el joven, partiendo del hecho que todo pobre, todo joven, más si aún tiene un color más o menos así como el que yo tengo, producto de esta mezcla maravillosa de pueblo indio, pueblo africano y pueblo europeo, es automáticamente un delincuente. Esa fue la visión que se impuso aquí desde que llegaron las naves españolas del Imperio Español. Nuestros indios los convirtieron en delincuentes y los persiguieron. ¿Cuánto resistieron nuestros pueblos indios, queridos compatriotas? Solamente aquí al ladito, en el Parque del Oeste, llamado todo este territorio, ustedes saben que aquí se desarrolló la batalla de Macarapana en 1567. Hay que estudiar la historia. La batalla de Macarapana lo dirigió el cacique Katia, que era uno de los segundos al mando de Guaycaipuro.
habían unificado, habían hecho una federación de todos los pueblos indios. Macarapana fue una batalla trágica, porque allí nuestros abuelos sufrieron una derrota terrible. 1567, tenían ya 70 años o más resistiendo al invasor imperial europeo. Más de 70 años. Y fue un día trágico. ¿Por qué? Porque las tropas que traía más de 2000 hombres que traía Guaycaipuro, por distintos motivos no llegaron y el plan no se pudo cumplir y fueron masacrados. Pero hubo un segundo porqué. Ustedes saben que 300 soldados españoles dirigieron ese día 18.000 indígenas que lucharon contra sus hermanos que resistían y los derrotaron. 18.000 indígenas. Aquí mismo, aquí donde están parados ustedes, aquí se desarrolló la batalla de Macarapana. 18.000 indígenas del bando español derrotaron a sus hermanos que resistían con la dignidad. Ahí estaba Katia, Guaycaipuro, que llegó retardado con sus tropas, Tiuna. Todo esto lo cuentan los cronistas de la época. Fíjense ustedes, ¿qué iban a saber esos indios? Que derrotando a sus propios hermanos, después el Imperio Español terminó destrozándolos a ellos mismos, porque los esclavizaron a ellos mismos. Para que ustedes vean las lecciones de la historia. O se está con la patria y con la tierra propia, o se está en contra. Y a veces, siendo hermanos, hay gente que se pone en contra de la propia patria, de la propia tierra, del propio pueblo al que pertenece. En 1567 sucedió así aquí, en Macarapana. Lecciones que nos deja la historia de resistencia. Y se impuso el Estado colonial imperial represivo. Y nos empezaron a perseguir solo porque éramos indios. Luego nos empezaron a esclavizar. Luego trajeron a nuestros abuelos de África. Y luego empezaron a esclavizar, a perseguir y a explotar también a los canarios que traían de allá, que no los consideraban españoles. Ellos tampoco, los canarios, jamás se han considerado. A los vascos y a los que llamaban blancos pobres o blancos de orilla. La discriminación como forma de Estado, como política de Estado, como ideología, el racismo con sus distintas acepciones, el racismo contra el indio, el racismo contra el negro, el racismo contra el mestizo y el racismo social contra el pobre, es la herencia que tenemos del viejo Estado colonial, del viejo Estado oligarca terrateniente y del viejo y podrido Estado burgués, de los valores de la burguesía. Por eso es que este patio lo llenaban de jóvenes que recogían como con palas por las calles y los tiraban aquí. Yo fui uno de esos jóvenes que estuve aquí tirado. Una vez me llevaron de la puerta de mi casa en chores, sin zapatos, con una franela, y aquí me dejaron tirado 2 días, buscando a ver cómo le incriminaban a uno para lanzarlo para el Dorado. ¿Ustedes saben qué es el Dorado? Era el depósito de seres humanos que tenía la Cuarta República, de la burguesía esta proimperial, para tirar al pueblo. Ahora en este patio, ¿qué hay? Pura dignidad, pura moral, puro socialismo. Siéntanse chavistas en el corazón, porque decir chavista es decir Bolívar del siglo XXI, bolivariano del siglo XXI, es decir cristiano verdadero, es decir patriota. Y ustedes tienen que ser, para ser de verdad policías del siglo XXI, tienen que ser en primer lugar profundos practicantes de la doctrina de Cristo, cuando decía, amaos los unos a los otros como hermanos. Tienen que ser profundos bolivarianos en su moral, en su honestidad, en su dignidad, antiimperialistas. Nuestra policía tiene que ser antiimperialista.
y tienen que ser profundamente humanistas para ir a proteger al que necesita protección, para ir a llevar la ley y la Constitución, para que se respete la ley, las normas de convivencia y para saber convivir con el pueblo organizado, con el pueblo que nuestro presidente Hugo Chávez llamó el pueblo sufriente, que tiene que ser el pueblo viviente. Así que esa es la gran misión, queridos muchachos, queridos compatriotas y camaradas, que a ustedes les toca vivir. Qué bonita posibilidad que en el siglo XXI nuestra juventud tenga futuro, ustedes tengan futuro.